Para este proceso de destilación vamos a necesitar los siguientes materiales: recipiente de vidrio, mechero, bombita de agua, fuente, cable de cocodrilo, soporte, botellas, foco y manguera. Una vez hechas las perforaciones, conexiones y también haber pegado, se procede a llenar la botella con agua y previamente al foco con el vino. Este proceso de destilación consiste en que el componente más volátil del vino, en este caso sería el etanol, a una temperatura de 78 grados Celsius aproximadamente, empezará a evaporarse hasta llegar a la parte superior de la botella, que sería la botella de Socosani, donde va a suceder la condensación. Y finalmente pasa a una fase líquida, el cual se recepciona en el recipiente de vidrio. Todo este proceso se va a llevar a cabo con la ayuda de la bombita de agua. Destilación simple. Trabajaremos con el tetracloruro de carbono y el tolueno. En la operación trabajaremos con los 14 platos y la alimentación de entrada será en el plato número 8. En la termodinámica utilizaremos el método de Chema, coeficiente UNIFAC, presión de vapor de Antoine y el de entalpía ideal. En las especificaciones de columna tendremos en la superior y en la inferior fracciones molares. En la destilación saldrá el tetracloruro de carbono y en el fondo el tolueno. En cuanto a los resultados, vemos las composiciones, la curva de equilibrio, los perfiles de flujo, la temperatura y por último, la presión. Destilación simple. Cambiamos las unidades de temperatura y presión. En cuanto a los componentes, añadimos etanol y agua. Operaciones llenamos de esta manera. En propiedades completamos de esta manera. Y bueno, para la gráfica vamos a observar que se nos generan dos curvas, una de burbujas y otra de rocío. Hemos exportado estos datos al Excel en cuanto a dos métodos, el NRTL y un UNIFAC. Y bueno, vemos que hay una varianza entre estos dos en cuanto a la temperatura. Y hemos graficado en ambos de acuerdo al XY y bueno, también podemos conocer mediante la ecuación de Rayleigh del comportamiento que se da en la destilación. En el ejercicio 1.6.3 del libro también nos sugieren el proceso de separación de agua y etanol, que son una mezcla azeotrópica. El proceso será por destilación simple y como vemos en el gráfico, la alimentación del agua es de 10 moles por segundo y del etanol 89. Nos indica también que se realiza a presión atmosférica y asumimos que es a temperatura ambiente. Podemos visualizar los resultados en las siguientes gráficas y al ser una mezcla azeotrópica, su separación por destilación no va a ser posible. Se va a trabajar con la destilación del metanol y el agua, por lo que en los componentes primero agregamos ellos. En las operaciones se va a trabajar con 10 platos y se va a alimentar por el 8. Dentro de las propiedades tenemos en la de termodinámica, Salechema, UNIFAC, Antoine y Non. Dentro de los FITs agregamos que se va a alimentar por el 8, la presión y vapor de fracción. Y la presión va a ser en bares de 1.01325. Dentro de las especificaciones nos vamos a la última y es de las columnas. En el ratio de reflujo tenemos 2 y luego 1 le damos enter y le damos correr y vamos a tener esos resultados. Esta es la tabla, los gráficos, vamos a tener los gráficos de flujo, temperatura, el de X y el gráfico de presiones.